Estamos conversando con Miguel Ángel Rosales, que es arquitecto y diseñador de puentes. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable en el diseño de puentes? Bueno, hay muchas experiencias memorables, pero yo creo que lo más importante para mí es que cuando el puente esté terminado, que las personas que lo van a usar les guste y les parezca que se ve bien el contexto y que tenga una utilidad que les mejore la vida, ¿no? Porque los puentes siempre conexionan entre ciertos lugares y siempre es muy importante lograr eso, tener un puente que funcione, que sea atractivo, que se vea bien. Entonces, cada vez que se abre un puente nuevo, pues es muy emocionante, ¿no? Y dura muchos años. El diseño de puentes, un puente pequeño durará entre 5 y 6 años, desde el principio hasta el final. Y un puente grande de carros sobre un río, entre 10 y 15 años. Entonces, cada vez que se termina un puente, es algo muy memorable para mí. ¿Y de dónde salió tu interés por los puentes? Bueno, fue una experiencia que empezó sin realmente tener un plan específico. Cuando yo estaba estudiando aquí en la Marroquín, estaba estudiando arquitectura. Después me fui a MIT en Boston y empecé a estudiar diseño urbano. Pero luego, durante mi trabajo, estuve envuelto en el proyecto de la Arteria Central, que es el proyecto más grande de los Estados Unidos de carreteras, donde se puso una carretera elevada en un túnel. Y cuando había un túnel, había que hacer un puente que iba a cruzar el río Charles. Y poco a poco fui interesado en ese puente. Y las personas encargadas del puente pensaron que yo tal vez podía contribuir a mejorar el diseño. Entonces me fueron aumentando de puesto y dando más responsabilidad. Y yo tuve la experiencia de trabajar con unos ingenieros muy importantes en ese puente. Y luego de trabajar en ese proyecto por 7 años, pensé, ¿por qué no seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué no seguir haciendo trabajos de puentes? Entonces estuve tomando cursos de ingeniería y me fui a Europa y estuve en Suiza y en Barcelona, en España, tratando de incrementar mi conocimiento técnico de puentes. Y cuando regresé, empecé a formar mi oficina, que fue en 1997. Entonces tenemos casi 15 años y realmente solo me dediqué a eso. Yo pienso que hay muchos arquitectos trabajando en diferentes partes de diseño, en casas, en edificios, pero hay muy pocos que se interesan en puentes, porque realmente es un trabajo más de ingeniería. Pero ese es mi interés y yo creo que puedo contribuir y hacerlos mejor, que se vean mejor, que la gente los acepte de una forma mejor y que sean un legado cultural, que no solamente sea una parte funcional que va de un lugar a otro, sino que cuando el puente se construya, que les dé un sentido de orgullo y que identifique la ciudad y el lugar donde va a estar el puente. Y eso a veces no se logra si se hace solamente un diseño muy simple. O sea, hay que tratar de hacer algo innovador, algo diferente, que se vea bien en ese lugar. ¿Cuál ha sido el reto más desafiante que has enfrentado en cuanto al diseño de puentes? Bueno, los puentes son complicados y hay mucha parte que tiene que ver con la política de los dueños de los puentes y cómo ven ellos el rol del puente cuando esté construido. Entonces yo siempre tengo que dedicar mucho tiempo a convencerlos que hay que tratar de hacer un diseño mejor y que va a durar 100 años. Entonces, si va a durar 100 años, tiene que ser un puente que la gente le guste y que tengan un placer de cruzarlo. Y a veces eso no es fácil porque hay presupuestos muy específicos, hay requerimientos técnicos que hay que cumplir y todo eso tiene que resolverse primero y después tratar de hacerlo mejor. Entonces yo diría que convencer a los clientes que se haga un puente interesante, que tal vez cueste un poco más que un puente estándar, ese es un challenge, es complicado. Miguel Ángel, hablando de presupuestos, ¿por qué es importante invertir más en un puente y no limitarse a la cantidad mínima? Bueno, lo que pasa es que un puente puede tener varias funciones y a veces el puente no solamente es cruzar de un lado para otro, sino puede tener un sentido simbólico de alguna forma. Y muchas de mis experiencias han sido que si el puente está bien diseñado, el área alrededor siempre se mejora, porque toda la gente quiere estar cerca de un buen diseño. Entonces,
se han construido edificios, se han mejorado las calles que están cerca de los puentes, el precio de los apartamentos, si tienes una vista buena del puente, se aumenta. Entonces hay un factor económico y también hace que la comunidad esté más orgullosa del producto. Y entonces no lo dañan, no le ponen graffiti, lo tratan de mantener mejor. Entonces ese sentido de orgullo y de sentido cívico se logra si el puente tiene cierto nivel de cualidad visual. Si no, la gente no le importa y no se cambia nada. Puede ser que funcione bien, pero eso no quiere decir que vas a cambiar la vida de las personas que están al lado del puente. ¿Cuáles son tus puentes favoritos? Bueno, un puente muy importante es el de Nueva York, el Brooklyn Bridge, que es un puente que fue el primero que cruzó el río en Nueva York. Y es un diseño muy clásico y tiene algo que es muy importante, que han separado los carros de los peatones. Entonces los peatones están a un nivel más alto y cuando se cruza de Manhattan a Brooklyn, por ejemplo, se siente bien. O sea, y también siendo un puente de cable siempre es un puente que a la gente le atrae mucho. Y yo diría que ese es probablemente mi favorito. Y después, por supuesto, el puente en Boston, el cual estuve yo envuelto por muchos años, también ha creado mucho interés en Boston y ha sido muy interesante ver cómo el puente se ha formado parte de la cultura de la ciudad y está en todos los anuncios. Cada vez que se hace un reportaje de Boston siempre se pone el puente detrás. Pues ese también es muy importante para mí. Si un estudiante se acercara y te preguntara, Miguel Ángel, ¿me recomiendas acercarme al estudio de los puentes, al diseño de los puentes? ¿Qué le dirías? Bueno, si es un estudiante de arquitectura, yo le diría que tendría que estudiar ingeniería también, porque el conocimiento de arquitectura no es suficiente para hacer un puente. Un puente es como una máquina, es algo muy técnico, pero yo pienso que los mejores diseñadores de puentes siempre combinan una parte de ingeniería y una parte de arquitectura. Y si se puede lograr las dos cosas juntas, entonces se va a tener éxito. Hay muchos ingenieros que tienen el conocimiento técnico, pero no tienen un sentido de la proporción o urbano o de diseño de cómo el puente puede quedar. Entonces, hay muchos puentes que no son atractivos, que están por todos lados y se pueden ver en todo el país, aquí en Guatemala y en los Estados Unidos. Y es porque se han enfocado más a solo la parte funcional y no han tratado de ver qué más se puede hacer. Entonces yo les diría que si quieren trabajar en puentes tienen que aprender las dos carreras y tratar de combinarlas, ¿no? Y también algo muy importante es poder trabajar con alguien que tenga experiencia, tener un mentor, tener alguien que les pueda ayudar a aprender a cómo hacerlo. Y yo tuve la suerte de poder trabajar con varios ingenieros europeos que tenían mucha experiencia y ellos me han cambiado mi carrera, ¿no? Han ayudado a que conozca más, que entienda más, que aprenda más y eso también es importante. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por compartir estas ideas con nosotros y estas experiencias. Y a ustedes también, muchas gracias. Gracias.